Historia real, la cigüeña flechada, el hallazgo que resolvió el misterio de las aves migratorias. Introducción. Durante siglos, los pueblos europeos se preguntaron a dónde iban las aves cuando desaparecían en otoño. Las especies migratorias, como las cigüeñas, las golondrinas y las grullas, partían en masa al final del verano y regresaban meses después, con la llegada de la primavera. Pero nadie sabía a dónde se dirigían ni cómo sobrevivían durante ese largo intervalo. En un tiempo donde la ciencia apenas comenzaba a alejarse de las explicaciones mitológicas y fantasiosas, surgieron teorías inverosímiles. Algunos creían que las aves se transformaban en otros animales, que hibernaban enterradas en el lodo o bajo el agua, o que simplemente se desvanecían en el aire. La solución al misterio llegó de forma inesperada en el año 1822, cuando un hecho singular marcó un antes y un después en la historia de la ornitología: el descubrimiento de la cigüeña flechada, conocida en alemán como la Feilstorch. El hallazgo. Klutz, Alemania, año 1822. En la localidad de Klutz, ubicada en el estado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, al norte de Alemania, un grupo de lugareños avistó una cigüeña blanca, Ciconia ciconia, que regresaba con las demás aves migratorias al finalizar el invierno. Pero esta no era una cigüeña cualquiera, tenía atravesado el cuello por una larga flecha de madera y hierro, claramente de fabricación africana. La flecha, de más de 70 centímetros de largo, había penetrado el cuello del ave sin matarla. A pesar de la grave herida, la cigüeña había logrado cruzar el Mediterráneo y Europa entera hasta su destino habitual en el norte. El ave fue capturada, y su singularidad no pasó desapercibida. Fue enviada a la Universidad de Rostock, donde fue disecada con la flecha aún incrustada en su cuerpo. Desde entonces, se conserva en el Instituto Zoológico de dicha universidad, donde puede verse hasta hoy. La importancia científica. La cigüeña flechada fue la primera evidencia física y directa de que las aves migraban a África. Hasta entonces, no existía forma de comprobar los destinos de las aves migratorias más allá de hipótesis o creencias locales. La presencia de una flecha africana en una ave europea rompió con siglos de especulación y marcó el nacimiento de una nueva era para el estudio de la migración animal. En honor a este descubrimiento, se acuñó el término Feilstorch, que en alemán significa literalmente cigüeña flechada. Desde entonces, se han documentado al menos 25 casos similares de cigüeñas con flechas africanas halladas en Europa, la mayoría entre los siglos XIX y principios del XX. ¿Por qué es tan extraordinario? Resistencia del animal. A pesar de la herida grave, la cigüeña logró sobrevivir el impacto y continuar su largo viaje de regreso. Prueba irrefutable: la flecha era africana, con una punta y materiales que no existían en Europa, lo que dejó claro que el ave había estado en regiones lejanas, posiblemente en el centro-oeste del continente africano. Cambio de paradigma. La Feilstorch no solo resolvió un misterio antiguo, sino que abrió las puertas al estudio sistemático de las rutas migratorias, el anillado de aves y el desarrollo de la ecología de poblaciones. Legado y conservación. La cigüeña flechada se conserva en la colección del Instituto Zoológico de la Universidad de Rostock. Se exhibe tal como fue encontrada, con la flecha aún incrustada en su cuerpo, como testimonio de un hallazgo que cambió para siempre la forma en que entendemos los movimientos estacionales de las aves. Hoy, gracias a tecnologías modernas como el anillado satelital, los GPS miniaturizados y las redes de observación científica, podemos rastrear con precisión los viajes migratorios de miles de especies en todo el planeta. Pero todo comenzó con una cigüeña herida, que venció la distancia y el dolor para regresar a casa. Conclusión. La historia de la Feilstorch no es solo una curiosidad científica, es también un símbolo de la capacidad de la naturaleza para resistir, adaptarse y sorprendernos. En su vuelo, atravesado por una flecha, iba también una respuesta largamente esperada por la humanidad: las aves no desaparecen, viajan. Y al hacerlo, unen continentes, culturas y generaciones de observadores maravillados por su valentía silenciosa.